Buenas tardes, tenga cada uno de ustedes, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Sin duda alguna se han estado gozando los hermanos. Vamos a continuar con el estudio de esta tarde y vamos a ver el problema del pecado en la vida del cristiano. Vamos a ver también la gracia como regla de vida para el cristiano y también la gracia revelada en tres aspectos y victoria por el Espíritu Santo con la ayuda del Señor. Los invito a que leamos en la primera carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Leeremos en el nombre del Señor, dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Que el Señor bendiga esta porción en cada corazón. Hablando acá de la naturaleza divina y hablando de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. La salvación del poder del pecado. Por ejemplo, a veces hay creyentes que suponen que el cristiano no debiera pecar ni tener esa inclinación al pecado. Muchos creyentes, por ejemplo, que no han alcanzado la madurez espiritual, se alarman y confunden y aún dudan de su salvación cuando descubren en su vida el poder dominante del pecado. Y como han venido diciendo los hermanos en base al estudio, pero especialmente en base a la palabra de Dios, debido a la ofensa que el pecado ocasiona a la santidad de Dios. Ahí está el asunto. El Nuevo Testamento también, por ejemplo, procede a explicar cuál es el camino divinamente trazado para que el Hijo de Dios se guarde del poder del pecado. Esto es una actitud positiva, que el creyente se preocupe de esto. Esto es muy importante. A veces por descuidar esto, han habido resbalones en la vida del creyente. Y a veces lo delicado es de que siempre buscan un culpable y a veces también no quieren confesar su pecado. Pero esto es también en cuanto a pecados de hecho, pero vamos por ejemplo a pecados de pensamiento, de palabra, ¿verdad? O de vista, ¿verdad? El problema del pecado entonces en la vida del cristiano. Aquí dice, por ejemplo, habiendo recibido la naturaleza divina, es lo que leímos acá. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo recibido la naturaleza divina. Ahora el creyente ve y nos encontramos, por ejemplo, con dos naturalezas. El viejo hombre, refiriéndonos a la carne, y la nueva criatura, o sea, el que nace de nuevo, nos referimos a la naturaleza divina. El apóstol Pablo en el capítulo 7, no lo vamos a leer, en la carta a los Romanos, él ahí empieza, por ejemplo, a decir: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, refiriéndose a la vida pasada. Vamos a dejar este versículo para hablar un poquito más de él, donde estamos acá en la segunda carta de Pedro, y vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan,
Y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En este versículo, por ejemplo, el apóstol Juan acá no nos está enseñando un perfeccionismo, ¿verdad? No está diciendo de que ustedes y yo somos perfectos, pero espiritualmente, en la carta a los Hebreos, leemos de que posicionalmente el creyente es perfecto. Cuando dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, posicionalmente. Pero cuando habla de perfeccionar la santidad de Dios en el temor de Dios, está hablando, por ejemplo, de una escala, por decirles, de 1 a 10. Algunos van con un nivel muy elevado y vuelven a bajar y así, ¿verdad? Otros están empezando por el número 2, digamos, una posición 3, otros en una posición 7 y así. Pero acá él no está hablando del perfeccionismo, porque entonces se contradiría a sí mismo el apóstol Juan. Por supuesto que se contradiría él mismo. Leamos bien este versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sigue diciendo: porque la simiente de Dios permanece en él. Esa es una verdad. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este texto, por ejemplo, a veces lo entienden así, ¿verdad? De que el creyente no peca ni de pensamiento, ni de vista, ni de palabra, ni nada. Pero se sorprende el creyente recién convertido cuando empieza a sentir esa acechanza de la carne en él, ¿verdad? Se sorprende y a veces duda también. Pero se estaría contradiciendo el apóstol si, por ejemplo, pensamos en que el creyente desde que se convierte ya no tiene ni un pecado, ya no peca. Leamos entonces en la primera carta, aquí mismo, en el capítulo 1, y nos leyó nuestro hermano esto hace un rato, versículos 8 y 9. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2:1. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso digo, se estaría contradiciendo el apóstol Juan acá si estuviera hablando literalmente de que el creyente ya no peca. Pero da esta opción. Un pensamiento, dijo algo usted ofensivo que deshonró al Señor, algunas de sus actitudes, no de hecho, pero sí, ¿verdad? Entonces, tenemos esta bendición. Y esta confesión creo que es a diario, hermanos. ¿O no? Esto es a diario. Peor si los aires mueven alguna falda por ahí, ¿no? ¿Me escuchan? La avaricia, cosas con el dinero, cosas con la fama que nos hacen sentirnos vanagloriosos, o aquellos que les gusta, por ejemplo, predicar solo para exhibirse. Muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Esta confesión es a diario. Ahora volvamos donde iniciamos, aquí en Primera de Juan, donde continuamos, capítulo 3 y versículo 9, para este versículo. Acá, por ejemplo, el apóstol está hablando, por ejemplo, el verbo, por ejemplo, en tiempo presente. Se está refiriendo a una
acción continua. Es decir, que usted comete una falta y mañana igual y la sigue practicando y practicando y practicando. Si fuera un pecado de hecho, por ejemplo, eso delicado, eso necesita entonces, por ejemplo, una confesión ante el Señor, se necesita de un arrepentimiento, de apartarse de esa práctica, y también una confesión ante el cuerpo de ancianos y apartarse de la comunión, definitivamente. Pero algo de pensamiento, de palabra, son cosas que nosotros debemos de tener cuidado. O de vista, usted siente que su corazón le hace así como que mire para donde usted no quiere y a la fuerza, ¿eh? Hay cosas que usted ve que no son con hecho pensado. Se le aparecen hacia el frente y ni modo. Pero ya una segunda intención a continuar querer viendo, eso es otra cosa, ¿verdad? Ahí es donde nosotros debemos de estar muy cuidadosos de nuestro ser interior. Y ser sinceros ante el Señor, porque Él es misericordioso, Él es bueno, Él es amoroso con nosotros. Como Padre nos quiere atender y quiere que seamos sinceros con Él. Señor, tú sabes que a mí me gusta ver. Señor, tú sabes que a mí me gusta hablar de más, ¿verdad? Injustamente en contra de los hermanos. Señor, tú sabes que siento envidia por X o Y hermana o hermano. Señor, tú sabes, hay que ser sincero con Él, hay que decírselo. Como decía uno de los hermanos expositores cuando hablábamos con él, que este estudio le ha hecho reflexionar mucho. Incluso, muchos analizando estos asuntos, vemos nuestro ser interior, ¿verdad? Y el Señor, te necesitamos, Señor. Solo no podemos. Sentirnos seguros de la salvación que Él nos ha dado también al analizar todos estos puntos. Entonces hay que ser sinceros con Él y confesarle. Señor, tú sabes que continuamente me gusta, Señor, hacer esto. Y yo sé que esto no te agrada. Ayúdame, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser sinceros con Él. Hubo una hermana que se acercó había uno ahí de los ancianos y un colaborador también. Y ella decía, es que lo que quiero es que me aparten de la comunión. Ahora, ¿cuál es su falta? Y no lo quiso decir. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar para saber qué falta cometió usted? ¿No? Estaba hablando de algo de hecho, sin duda, ¿no? Pero no lo quiso confesar, pues, ¿no? Pero en realidad ahí estamos hablando no pecados de hecho, sino pecados que sí están ahí, ¿verdad? Estorbando nuestra vida, nuestro ser interior, ¿verdad? Hermanos, o su carácter, por ejemplo, usted no lo controla. Rápido se exalta y luego contesta cosas que no debemos contestar. Hay que ir al Señor, tú sabes que mi carácter me domina, Señor. He ofendido mucho a la esposa, he ofendido mucho al hermano o al anciano. Yo les contesto de una manera que no es adecuada. Señor, ten misericordia de mí, toma control de mi vida. Parece que estoy andando mucho en la carne y no en el espíritu. Entonces se trata de una acción acá continua, ¿verdad? Eso se refiere. Por medio, dice, ¿verdad? Ahora sí volvamos acá a la segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1 y versículo 4. Vamos a ver este versículo ahora. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, la naturaleza divina. Por medio, dice, de las cuales se refiere, por ejemplo, a las mencionadas en el versículo anterior, a gloria y excelencia, por ejemplo, que menciona en la parte final del versículo 3. Y dice, preciosas y grandísimas promesas. Se refiere al nuevo nacimiento. Habla también de esa venida gloriosa del rapto del Señor por su iglesia. Habla también de un nuevo cielo, una nueva tierra y la entrada al reino de Cristo. Porque para ser partícipes, por ejemplo, de la plenitud ahora, así como de la gloria futura, debemos entonces renunciar
a lo que dice acá en la última parte de este versículo, segunda de Pedro 1:4. Debemos de renunciar entonces a la corrupción que hay en el mundo y a las cosas internas que todavía nos acechan. O a la esfera del mal, por ejemplo. Leamos en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Si el cristiano, por ejemplo, día a día vencemos esta lucha de los efectos y concupiscencias de la carne, es porque estamos definitivamente caminando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cada vez que pensamos algo malo o decimos, definitivamente que el Espíritu Santo se contrista. Pero qué bueno cuando, Señor, a veces en el momento tiene, Señor, guarda mi vista. Señor, guárdame de responder inadecuadamente. Señor, guarda mi pie, Señor. Yo sé que tu palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que haya ese temorcito siempre, ¿no? Inmediatamente usted va a hacer el esfuerzo de no ver o no decir, va a haber una vida controlada en el Espíritu Santo. Ahora, por ejemplo, la gracia, vamos a ver la gracia ahora como regla de vida para cristianos y también como una seguridad. No la ley, sino la gracia como una regla de vida para los cristianos. Carta a los Romanos. Capítulo 7. Vamos a leer ahí estos primeros versículos. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 1 al 6, y dice así, o solo hasta el 4 vamos a llegar. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Que el Señor sea glorificado. La gracia entonces como regla de vida, no la ley. El primer versículo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Se enseñorea. Sin importar, por ejemplo, cuán grave puedan ser los delitos del ofensor. Después de muerto, por ejemplo, ya no está sujeto a procesos judiciales o castigo alguno, hablando terrenalmente. Esta es una analogía del matrimonio que el apóstol acá presenta para que nosotros podamos comprender bien hacer una diferencia entre la ley y la gracia. Una analogía es una comparación de dos cosas distintas para entender un propósito. El versículo 3, por ejemplo, de versículos 2 y 3, aquí entendemos, por ejemplo, que esto no es una analogía simple de la ley matrimonial. Sirve para ilustrar, por ejemplo, asuntos de la ley mosaica. La ley que gobierna a una mujer casada ya no está ligada, por ejemplo, a la misma mediante la muerte de su esposo. Pero si su marido, por ejemplo, muriere, dice ahí, es libre de esa ley. Ahora leamos el versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí está cuando dice así también. Aquí es donde viene, por ejemplo, la aplicación lógica de esta analogía o de esta enseñanza. Dice, hermanos míos, habéis muerto, dice, mediante el cuerpo de Cristo, es decir, nuestro sustituto. El Señor fue el que sufrió el castigo del pecado que la ley demandaba. Por eso dice, para que seáis de otro. La conclusión de este pasaje que hemos leído acá, así como por ejemplo la viuda acá en este caso, en esta ilustración o en esta analogía del apóstol Pablo, que encontramos en los versículos 2 y 3, quedó entonces en libertad de volverse, por ejemplo, a casar. Acá el creyente ha sido entonces liberado de esta relación hostil o carga pesada, como es la ley que nos condenaba. Y ahora estamos en capacidad de casarse de nuevo, nosotros igual, esta vez con Cristo, el resucitado, porque dice, para que seamos de otro. Entonces no estamos nosotros bajo la letra que mata, sino que estamos nosotros bajo el Espíritu de gracia, que en este caso sí vivifica, gloria al nombre del Señor. Estamos bajo el Espíritu que vivifica. Y dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, dice. Está hablando ahora que por medio de la gracia nosotros, ¿verdad?, cuando viene el momento del nuevo nacimiento, de la conversión, no estamos bajo aquella ley que era pesada, imposible de cumplir, sino estamos ahora bajo la gracia, bajo esa línea de vida que debemos de llevar ahora. Y dice fruto, es decir, vidas transformadas, actitudes, acciones distintas entonces. Eso es, hermanos. Para el Hijo de Dios, por ejemplo, bajo la gracia, cada aspecto de la ley ha sido eliminada en nosotros. Leamos qué dice, por ejemplo, pero sí ha hecho algo maravilloso. Gálatas ha hecho algo maravilloso. Gálatas, capítulo 3. Una ilustración maravillosa y aquí linda. Capítulo 3, versículo 24, y dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La gracia entonces como una regla de vida. Ahora, ¿la ley a qué nos llevó? Ayo, por ejemplo, está hablando de alguien que cuida a un niño, por ejemplo, de un tutor, por ejemplo, un esclavo. Quienes estaban, por ejemplo, bajo esta tutela rígida, anhelaban un día ser libres. Entonces, la ley fue nuestro ayo. A medida que nos mostraba, por ejemplo, el pecado, asimismo cumplía también la función de conducirnos a Cristo por medio de la fe en Él. Ese efecto lo ha causado en nosotros, como alguien que nos ha conducido a ver hacia el Señor Jesucristo. Leamos en la carta a los Efesios, capítulo 1. Leyeron este versículo ya, versículo 6. Dice así, hermanos: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, dice, en el amado. Fuimos aceptos en el amado. Y Efesios 2:8, que usted ya sabe que dice ahí también,
8, 9 y 10, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación por gracia. 4 definiciones: favor inmerecido, por ejemplo. Muestra, por ejemplo, las abundancias de las riquezas de su amor y bondad. Inmerecida bondad por la cual nos es dada la salvación. Gracia y fe, dones de Dios también, ¿verdad? Hermanos, qué lindo es esto, ¿no? Una forma de vida acá en gracia. Ahora, la gracia revelada, por ejemplo, en 3 aspectos diferentes. Vamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Nos sigue aclarando acá la gracia como una regla de vida para los cristianos y que nos ayuda a irnos liberando del pecado, guardándonos del pecado, porque inmediatamente tenemos ahí al gran sacerdote perfecto que nos atiende a cualquier hora, hermanos, a cualquier tentación que venga, cualquier pensamiento. Él es capaz de escucharnos, de mirar nuestra debilidad, si tan solo nosotros se lo decimos y le pedimos su ayuda. Maravillosa gracia, de veras, una regla de vida para los cristianos, linda. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículo 6, ¿usted sabe qué dice ahí? ¿Sí? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo maravilloso, esta gracia revelada acá en 3 aspectos diferentes. Por ejemplo, Dios salva a los pecadores por gracia, porque en realidad, según lo que dice aquí, no hay otro camino de salvación, no hay otro camino para llegar al Padre. Tampoco no hay otra verdad acerca de Dios. No hay, por ejemplo, otro con vida propia que dé vida eterna. No lo hay. El hombre es impotente, incapaz de salvarse a sí mismo. No puede. Es impotente de guardarse también de la práctica del pecado que acecha. Somos impotentes. No podemos, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Sin mí. Sin mí. No podemos. Por eso, maravillosa gracia de veras. La gracia como regla de vida para los cristianos. Él está pronto ahí para escucharnos, para atendernos. Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice así, también lo conocen ustedes: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es necesario entonces que todo mérito humano sea eliminado. Cuando usted considera que puede soportar por sí solo una tentación, definitivamente no va a poder. Así es como la gracia se ha manifestado en nosotros. Dice, porque no hay, dice, otro, y en ningún otro hay salvación. Esta palabra otro es una palabra heteros, que nos dice, por ejemplo, varias definiciones. Por ejemplo, nos dice que Jesucristo es alguien diferente. Alguien diferente.
alguien distinto genéricamente también, alguien que Jesucristo es de otra clase. Entonces aquí prácticamente denota a alguien que es exclusivo, sin alternativas. Aquí no hay opiniones, no hay opciones. Aquí no hay sistemas filosóficos, por ejemplo, que rescate el alma. Prácticamente nos dice Jesús, Jesucristo, tú eres el único que no solo nos salva, sino está ahí con el papel de sacerdote, intercediendo, atendiendo su clamor, hermano, sus pensamientos malos, actitudes que acechan y que lo único que quieren es que deshonremos el nombre del Señor. Pero poderoso es Él para guardarnos sin caída. Gloria a su nombre. Y aún si alguien comete algo grave de hecho, hay solución. Bendito sea el nombre del Señor. Poderosa sangre, hermanos. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero se requiere, ¿verdad?, de pedirle a Él que nos lleve al arrepentimiento y confesar nuestra falta ante Él. Y si es de hecho algo grave, ante el cuerpo de ancianos, y someternos a una disciplina. Gracias a Dios, hermanos. Pero en cuanto a los asuntos de pensamiento y cositas ahí, Él nos escucha, pero tenemos que ser sinceros nosotros, de confesar cuál está siendo nuestra debilidad. Por la gracia tenemos acceso a Él. Bueno, por gracia entonces recibimos salvación y seguridad de su protección. Por ejemplo, la carta a los Romanos en el capítulo 5 y versículo 2, hablando de la gracia en la cual dice estamos firmes. Primera carta de Pedro también en el capítulo 5 y versículo 12 habla de que estamos en la verdadera gracia. Entonces, Dios con la gracia, por ejemplo, provee una regla de vida sobre el principio de fe. ¿Recuerda usted que dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay pensamientos que de veras no lo dejan en paz a uno. Hay cosas que en el tiempo pasado, antes de la conversión, practicamos. Y son hábitos que están ahí marcados y quieren seguir acechando cuando nos convertimos al Señor Jesucristo. Pero solo Él es poderoso para salvarnos y ayudarnos, auxiliarnos en todo momento, porque en la gracia tenemos ese libre acceso para con Él. Él es capaz de perdonar a sus hijos, capaz de auxiliarnos. También en Habacuc 2:4, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38 dice: el justo por la fe vivirá. No teniendo la ley como una norma de vida, es imposible así, sino que la gracia sí es una regla, una norma de vida para el cristiano, es una seguridad. Ahora vamos a ver, por ejemplo, victoria por medio del Espíritu Santo. Y vamos a leer entonces en Filipenses 3:20, algo que ya vieron ahí. Ya nuestro hermano mencionaba algo de esto, pero hay algunas razones acá. Hablando de la ciudadanía, ¿no? Victoria por el Espíritu Santo. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Usted sabe que el apóstol Pablo tenía también la ciudadanía romana. Muchos, por ejemplo, anhelan tener la ciudadanía estadounidense,
Anhelan tener su visa para prosperar, dicen, ¿verdad? Pero a veces para formar otro hogar allá. ¿Verdad? Pero acá el cristiano es llamado, por ejemplo, de vivir de acuerdo a la elevada posición celestial con que cuenta. Esa sería una razón. Llamado a vivir de acuerdo a la posición celestial que tiene, que cuenta, que ha sido llamado el creyente. Entonces, esto demanda ser cuidadosos con nuestros pensamientos, con esas cosas que nos estorban en la vida cristiana. Tenemos que ser muy cuidadosos con esos. No dejarlos pasar, sino confesárselos al Señor y seguirle pidiendo que Él nos guarde para no llegar a un pecado ya de hecho, ¿verdad? A una caída. Teniendo promesa de la ciudadanía celestial, entonces, estas son las elevadas posiciones que tenemos. Dice Efesios 5:30 también que somos miembros del cuerpo de Cristo. Mire esta otra posición que tenemos. Disculpe usted, pero los cristianos, no es para vanagloria esto, los cristianos nacidos de nuevo no somos cualquier cosa, hermanos. Gloria al Señor. Aunque allá a las mujeres les digan santulonas, y a los hombres nos digan aleluya, fanáticos, allá afuera sí se oye eso, así no, ese es el calificativo. Pero disculpen los de afuera, pero no somos cualquier cosa. Y todo ha sido por la gracia y misericordia del Señor. ¿Quién era usted antes de? ¿Tenía derecho a esto usted? ¿A esa ciudadanía celestial? ¿Era miembro del cuerpo de Cristo? Algunos eran miembros de Mashimón. Otros eran miembros de Pascual Abaj, allá en Chichicastenango. Yo fui allá a San Andrés Itzapa, ahí con Mashimón. Yo era miembro de eso. Era miembro de los que andan ahí trastrabillando en las noches, bajo efectos de licor, en esa vida pecaminosa. Pero para gloria de Dios, hoy somos miembros y tenemos promesa de la ciudadanía celestial. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero eso demanda a andar como Él lo pide, a tener cuidado con nuestros pensamientos que acechan negativamente. También Efesios 2:19, lo leía nuestro hermano, dice que somos miembros de la familia de Dios. Y algo importante, según 1 Tesalonicenses 4:7 y también 4:3, estamos llamados a santidad. ¿Es así, hermanos, o no? A eso hemos sido llamados. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado con aquello que a diario nos acecha, a diario. Dice que el avisado ve el mal y se aparta. Hay reuniones que hay licor y lo invitaron o me invitaron. Señor, pero ahí ¿qué van a hacer? Esto. Oh, no, Señor. Yo he recibido invitaciones para allá aquel hotel que está en carretera El Salvador, Vista Real, a bodas de la alta sociedad. Me han dado la invitación. Lo esperamos, maestro, me dice. Yo cuando, no me conviene. ¿Vas a ir?, me dice mi esposa. ¿O vamos a ir?, me dice. No, le digo, no, eso no es para nosotros ya. Le digo. Me la hubieran dado en otro tiempo. Para el Camino Real también. Para aquí el Hotel Santo Domingo en Antigua. Me han dado invitaciones también ahí. Hasta hospedaje me han ofrecido. No voy. No me conviene ir. No me conviene. Yo sé de qué padecí y me puedo estar exponiendo. O por ejemplo, usted va a hacer visitas con una hermana, por ejemplo, solo. No conviene tampoco. No conviene. No conviene eso. Huyamos del mal. Huyamos. Mire lo que somos. Ahora leamos en
la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 4. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora en ustedes, hermanos? Entonces, ¿por qué a veces ha hecho cosas o ha aceptado invitaciones? ¿Verdad que la carne acecha? ¿Verdad? Acecha. Es que ¿qué dirán? Se van a enojar conmigo, dice usted. No es eso. Usted o yo somos los que queremos estar ahí. Eso es. ¿Ah? En sus trabajos los hermanos, ¿verdad? Ahí hay y compañeras de trabajo, compañeros, cuántas actividades hay. Usted lo sabe, pues. De eso no le tengo que hablar. Eso usted lo sabe. Entonces, el creyente debe depender completamente del Espíritu Santo que mora en su corazón. Pablo, por ejemplo, acá está presentando dos estilos de vida que son el centro de sus argumentos hasta el versículo 17 en este capítulo 8. Andar conforme a la carne es seguir los deseos de la vida vieja. Eso es. Con relación a la música, por ejemplo, aquí hay jóvenes también que antes de convertirse oían esto, oían lo otro, y ahora como que quisieran otra vez oírlas. Por ejemplo, hay cosas que también a los jóvenes creyentes les distrae mucho, y pueden ser actividades deportivas, por ejemplo. Las anteponen antes que el culto. ¿Y cuántas cosas más hay? Las modas, por ejemplo, en la juventud. ¿Quieren peinarse cómo? ¿Quieren usar los pantalones cómo? Hasta abajo, ¿ah? Muchas cosas hay que acechan, ganas que le dan a uno desde hacerlo, practicar. Seguir los deseos de la vida vieja, eso no conviene. Y andar conforme al Espíritu, que es lo que él presenta acá también, es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Una forma de vida que sí le agrada a Dios. Ser dócil. Señor, me gusta aquello, Señor, pero yo sé que te deshonro. Pero Señor, no puedo dejar eso. Pero gracias, Señor, que la gracia como regla de vida, Señor, tengo esa plena comunión contigo de decirte, Señor, lo que tengo, las debilidades que estoy pasando. Ayúdame, Señor, a no caer en eso. A tener deseos de apartarme, Señor. Quiero andar en el Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, dice. ¿Se recuerda que Jesús también le refirió a una parábola? En Lucas 18:1 dice que también le refirió a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice. Eso es lo que descuidamos nosotros. Le he oído decir a nuestro hermano Agustín, que está acá, le he oído decir la forma como ora él y todo, pero aquí lo ha sostenido el Señor, y cuántos años ya de andar en el camino del Señor. Pero nosotros somos culpables que descuidamos nuestra vida espiritual, y ahí es donde tenemos problemas. Efesios 6:10 no lo vamos a leer porque usted lo conoce. Este es el consejo entonces. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. ¿Les gusta eso? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y más adelante hay una lista
de la armadura que usted debe de usar y yo debo de usar también como creyentes. El yelmo, la coraza, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio, el yelmo. Así es de que, con lo que he oído de la salvación y viendo esto, aprovecharemos siempre la oportunidad de hablarle a las personas de Cristo. En mi caso seguiré repartiendo tratados, ¿verdad?, que desde que empecé no lo hemos dejado de hacer, y hablando también del yelmo de la salvación y otras cosas. Nos tenemos que fortalecer en el Señor. Él es el único que nos puede guardar, hermanos, y confesarle a Él todas nuestras necesidades, nuestras debilidades especialmente. Y la gracia es maravillosa como una regla de vida para los cristianos, no la ley. Que Él bendiga esta palabra en cada corazón, hermanos.